«¡No entres al auto!», gritó el mecánico. Segundos después el auto explotó y la millonaria fue salva. El reloj marcaba las 6:47 de la tarde cuando Valeria Mendoza atravesó las puertas giratorias de TechVision Industries, la empresa tecnológica que había construido desde cero hasta convertirla en un imperio valuado en más de $500 millones. Su vestido azul ajustado reflejaba la luz del atardecer mientras caminaba con la seguridad de quien había conquistado el mundo empresarial a los 32 años. Los tacones resonaban contra el mármol del vestíbulo como un recordatorio constante de su poder y determinación. Afuera, en el estacionamiento reservado para ejecutivos, su Ferrari roja esperaba como una joya carmesí entre vehículos más discretos. Valeria había trabajado incansablemente durante 12 años para permitirse ese lujo, sacrificando relaciones, amistades y momentos de descanso. Ese automóvil no era solo un medio de transporte, era el símbolo tangible de cada noche sin dormir, cada negociación agotadora, cada riesgo calculado que había tomado para llegar a la cima. Mientras se acercaba al Ferrari, ajustando su bolso de diseñador sobre el hombro, no notó la figura manchada de grasa que emergía corriendo desde el taller mecánico del sótano. Rodrigo Paredes, un mecánico de 30 años, con un overol gastado y manos perpetuamente teñidas de aceite, había estado realizando una revisión de rutina en el área de mantenimiento cuando detectó algo alarmante. Sus ojos entrenados reconocieron de inmediato el aroma particular del combustible mezclado con algo que no debería estar allí. Una combinación química peligrosa que provocó que su instinto profesional se activara como una alarma. Valeria alcanzó la manija cromada del Ferrari, sus dedos ya rozando la superficie fría del metal, cuando un grito desgarrador atravesó el aire del estacionamiento como una flecha disparada con desesperación absoluta. «¡No entres al auto!», la voz de Rodrigo retumbó con una intensidad que hizo que varios empleados se asomaran por las ventanas del edificio. La millonaria giró confundida, irritada por la interrupción, encontrándose con la figura desgarbada del mecánico, corriendo hacia ella con los brazos extendidos. Por un instante que pareció congelarse en el tiempo, sus miradas se cruzaron. Ella con expresión de molestia aristocrática, él con terror genuino grabado en cada línea de su rostro cubierto de sudor y grasa. Rodrigo no se detuvo a explicar. Con un movimiento desesperado nacido del instinto puro, se lanzó contra Valeria, derribándola al suelo justo cuando sus dedos comenzaban a abrir la puerta. Ambos cayeron sobre el asfalto en un enredo de brazos y piernas, el elegante vestido azul manchándose contra el overol grasiento, la dignidad empresarial mezclándose con la humildad del trabajador manual. 3 segundos después, el Ferrari explotó. La detonación fue ensordecedora, una bola de fuego naranja que se elevó hacia el cielo crepuscular mientras fragmentos de metal y vidrio salían disparados en todas direcciones. Las ventanas del primer piso de TechVision Industries temblaron violentamente, algunos cristales agrietándose por la onda expansiva. Los empleados que observaban desde el interior gritaron al unísono, sus rostros presionados contra los vidrios, revelando expresiones de horror absoluto. Valeria yacía debajo de Rodrigo, protegida por el cuerpo del mecánico que había usado su propia masa como escudo humano. El calor de las llamas les alcanzaba incluso a varios metros de distancia, el olor a combustible quemado y plástico derretido inundando sus pulmones. Los oídos de ambos zumbaban por la explosión, y por un momento interminable, ninguno de los dos pudo moverse ni procesar completamente lo que acababa de suceder. Cuando finalmente la millonaria logró enfocar su visión, lo único que podía ver eran los restos humeantes de lo que segundos antes había sido su preciado Ferrari.
Las llamas continuaban devorando el esqueleto retorcido del vehículo, mientras los sistemas de rociadores del estacionamiento se activaban automáticamente, creando un caos de agua, fuego y humo negro que se elevaba como una columna de advertencia hacia el cielo. Si esta historia te está atrapando tanto como a nosotros nos apasiona contarla, no olvides darle like a este video y suscribirte al canal para no perderte ningún capítulo. Déjanos un comentario contándonos desde dónde nos estás viendo y qué hora es en tu ciudad. Tu apoyo significa todo para nosotros y nos motiva a seguir trayéndote historias que tocan el corazón. Los paramédicos llegaron en cuestión de minutos, sus sirenas añadiendo otra capa de caos a la escena que ya había paralizado las operaciones de TechVision Industries. Valeria permanecía sentada en el borde de una ambulancia, envuelta en una manta térmica plateada que contrastaba dramáticamente con los restos de su vestido azul, ahora desgarrado y cubierto de manchas negras. Sus manos temblaban incontrolablemente mientras sostenía un vaso de agua que no lograba llevarse a los labios. Rodrigo había rechazado atención médica más allá de una revisión superficial. Tenía algunos raspones en los brazos y una contusión en el hombro derecho donde había impactado contra el asfalto. Pero su preocupación principal no era su propio bienestar. Desde una distancia prudente, observaba a la millonaria mientras los bomberos terminaban de extinguir los últimos vestigios del incendio. El mecánico conocía esa mirada perdida en los ojos de Valeria. La había visto antes, en personas que habían rozado la muerte de manera tan íntima que su cerebro aún no procesaba completamente la realidad de su supervivencia. Los investigadores de la policía acordonaron el área inmediatamente, fotografiando los restos calcinados del Ferrari desde múltiples ángulos. Un detective de mediana edad con cabello gris y expresión seria se acercó a Rodrigo, libreta en mano, listo para tomar su declaración. El mecánico explicó metódicamente lo que había detectado. Un olor químico inusual, una pequeña fuga que había notado durante su inspección rutinaria del sistema de ventilación del estacionamiento, y su decisión instantánea de actuar cuando vio a la propietaria del vehículo acercándose. «Salvaste su vida», afirmó el detective con un tono que mezclaba respeto y curiosidad. La mayoría de las personas habrían dudado, habrían racionalizado, habrían perdido esos segundos críticos pensando si realmente valía la pena el riesgo o la vergüenza de equivocarse. Rodrigo simplemente asintió, incómodo con la atención que comenzaba a acumularse a su alrededor. Ya varios empleados de la empresa se habían acercado para estrechar su mano, para fotografiarlo, para inmortalizarlo en sus redes sociales como el héroe del día. Él solo quería regresar al sótano, al silencio reconfortante de su taller, donde los motores hablaban un lenguaje que comprendía perfectamente, donde su valor no se medía en gestos heroicos, sino en tornillos apretados correctamente y diagnósticos precisos. Valeria finalmente logró ponerse de pie, rechazando la insistencia de los paramédicos de trasladarla al hospital para observación. Su asistente personal, Miranda, había llegado minutos antes con ropa de cambio y ya estaba coordinando las declaraciones para la prensa que inevitablemente comenzaría a llegar. La millonaria caminó lentamente hacia donde Rodrigo permanecía apartado de la multitud, sus pasos ahora descalzos después de perder sus tacones durante la caída. Cuando llegó frente a él, las palabras se atoraron en su garganta. Valeria había negociado con CEOs de las empresas más grandes del mundo, había presentado productos ante miles de personas, había dado entrevistas en programas de televisión nacional, pero en ese momento no encontraba las palabras adecuadas para expresar lo que sentía. El mecánico tampoco habló.
Simplemente la observó con esos ojos oscuros que reflejaban una humildad tan profunda que resultaba casi incómoda para alguien acostumbrada a la adulación y el respeto automático que otorgaba su posición. «Usted me salvó la vida», finalmente logró decir Valeria, su voz quebrándose ligeramente en la última palabra. Rodrigo se encogió de hombros con un gesto que minimizaba toda la situación. «Solo hice lo que cualquiera habría hecho, señora». Pero ambos sabían que eso no era cierto. La mayoría de las personas habrían dudado, habrían asumido que estaban equivocados, habrían temido las consecuencias sociales de hacer una escena o las repercusiones legales si resultaba ser una falsa alarma. Rodrigo había actuado sin pensar en nada de eso, movido únicamente por la certeza de que una vida estaba en peligro y que él tenía el conocimiento y la posición para evitar una tragedia. Los investigadores preliminares confirmaron lo que Rodrigo ya sabía. Alguien había saboteado el sistema de combustible del Ferrari, instalando un dispositivo incendiario rudimentario pero efectivo que estaba programado para activarse con el encendido del motor. No era sofisticado, pero no necesitaba serlo. En manos inexpertas podría haber sido detectado fácilmente, pero quien lo instaló conocía lo suficiente sobre mecánica automotriz para hacerlo funcional y letal. La pregunta que comenzaba a formarse en la mente de todos los presentes era simple, pero aterradora. ¿Quién querría matar a Valeria Mendoza? La noche cayó sobre la ciudad, mientras Valeria permanecía en su oficina del piso 22 de TechVision Industries, negándose rotundamente a regresar a su penthouse. Miranda había intentado persuadirla múltiples veces, argumentando que necesitaba descansar, procesara el trauma, hablara con un terapeuta especializado en situaciones de crisis. Pero la millonaria se había atrincherado detrás de su escritorio de cristal, rodeada de pantallas que mostraban gráficos financieros y reportes de mercado, como si los números pudieran protegerla de la mortalidad que había rozado tan peligrosamente. El detective Mauricio Salazar, un veterano de homicidios con 23 años de experiencia, había establecido una operación temporal en la sala de conferencias principal. Las paredes de vidrio ahora estaban cubiertas con fotografías del Ferrari destruido, diagramas del dispositivo incendiario y una lista creciente de personas que podrían tener motivos para desear la muerte de Valeria. La lista era inquietantemente larga. En 12 años de construir un imperio tecnológico, inevitablemente haces enemigos, explicó Salazar mientras revisaba documentos impresos, su voz profunda resonando en el espacio moderno. Competidores que perdieron contratos millonarios, empleados despedidos que culpan su fracaso profesional a decisiones suyas, inversionistas que se sintieron engañados cuando rechazó ofertas de compra. Valeria escuchaba desde su oficina a través de los altavoces del intercomunicador, su rostro iluminado por el resplandor azulado de sus monitores. Cada nombre que Salazar mencionaba traía consigo un recuerdo. Ricardo Fuentes, el cofundador que ella había comprado forzosamente después de descubrir que desviaba fondos de la empresa. Gabriela Ochoa, la directora de desarrollo que había filtrado información confidencial a la competencia. Tomás Villaseñor, el inversionista de capital de riesgo que la había acosado sexualmente durante una reunión y a quien ella había expuesto públicamente, destruyendo efectivamente su reputación en la industria. Mientras tanto, en el sótano del edificio, Rodrigo recogía sus herramientas en silencio. Su turno había terminado hacía horas, pero los eventos del día lo habían mantenido allí, respondiendo preguntas de investigadores y periodistas, hasta que finalmente pudo escabullirse de vuelta a su espacio familiar. El taller mecánico era su santuario, un lugar donde el orden y la lógica prevalecían, donde cada problema tenía una solución si aplicabas el conocimiento correcto y la paciencia suficiente. Su teléfono celular, un modelo básico con pantalla agrietada,
había vibrado incesantemente durante las últimas horas. Mensajes de amigos, familiares, compañeros de trabajo, todos queriendo saber detalles del incidente, todos tratándolo repentinamente como si fuera alguien especial. Rodrigo ignoró la mayoría. La atención lo incomodaba profundamente. Él era un hombre que prefería la compañía de motores a la de personas, que encontraba más satisfacción en diagnosticar un problema de transmisión complejo que en conversaciones superficiales sobre el clima o el fútbol. Pero había un mensaje que no pudo ignorar. Su madre, doña Esperanza, había enviado una fotografía de la noticia en el periódico local. El titular rezaba: "Mecánico héroe salva a millonaria de explosión mortal". La imagen mostraba a Rodrigo cubierto de grasa, su expresión seria y casi molesta, mientras los reporteros lo acosaban con preguntas. Debajo de la foto, su madre había escrito simplemente: "Siempre supe que mi hijo era especial. Tu padre estaría orgulloso". Rodrigo sintió un nudo en la garganta. Su padre, don Ernesto Paredes, había sido mecánico también, un maestro del oficio que le había enseñado todo lo que sabía sobre automóviles, sobre integridad, sobre el valor del trabajo honesto. Había muerto 5 años atrás de un infarto mientras reparaba el motor de un camión de carga, herramientas aún en mano, haciendo lo que amaba hasta el último segundo de su existencia. En el piso superior, Valeria finalmente apagó sus monitores y se permitió un momento de vulnerabilidad que nadie presenciaría. Caminó hacia la ventana panorámica que ofrecía una vista espectacular de la ciudad iluminada, un mar de luces que se extendía hasta el horizonte. Había conquistado esta ciudad, había puesto su nombre en lo más alto de la industria tecnológica, había demostrado que una mujer podía competir y ganar en un mundo dominado por hombres. Pero en ese momento, mirando su propio reflejo fantasmal en el cristal, se preguntó qué había sacrificado en el camino. No tenía familia cercana. Sus padres habían muerto en un accidente automovilístico cuando ella tenía 23 años, justo cuando comenzaba a construir TechVision. No tenía amigos reales, solo contactos profesionales y asociados de negocios. Sus relaciones románticas habían sido breves y superficiales, interrumpidas inevitablemente por su dedicación obsesiva al trabajo. Y ahora, alguien la odiaba lo suficiente como para querer verla muerta. Esa realización se instaló en su pecho como un peso físico, dificultando su respiración. Un golpe suave en su puerta la sacó de sus pensamientos. Era Miranda, sosteniendo una bandeja con té de manzanilla y unas galletas que Valeria sabía que no probaría. «El detective Salazar quiere hablar contigo», informó su asistente con voz suave. «Tienen algunas preguntas adicionales». La investigación se intensificó durante los días siguientes. El detective Salazar y su equipo trabajaban incansablemente, revisando grabaciones de cámaras de seguridad, entrevistando empleados, rastreando patrones de acceso al estacionamiento. El dispositivo incendiario había sido instalado con precisión profesional, lo que sugería que el perpetrador tenía conocimientos técnicos avanzados o había contratado a alguien que los tenía. Valeria intentó mantener una apariencia de normalidad, conduciendo reuniones ejecutivas y revisando propuestas de proyectos como si nada hubiera cambiado. Pero todo había cambiado. Ahora tenía guardaespaldas que la seguían a todas partes, 2 hombres corpulentos con trajes oscuros que permanecían a distancia prudente pero visible. Su rutina había sido alterada por protocolos de seguridad que incluían verificaciones diarias de su nuevo vehículo, un BMW blindado que carecía de la elegancia y el estilo del Ferrari destruido. El estrés se manifestaba en formas sutiles. Insomnio persistente que ningún medicamento parecía aliviar, pérdida de apetito que la hacía rechazar comidas preparadas por chefs privados, y una hipervigilancia constante que la hacía sobresaltarse con sonidos repentinos o movimientos inesperados. Miranda sugirió discretamente terapia.
pero Valeria rechazó la idea con la misma determinación con la que había rechazado cualquier signo de debilidad a lo largo de su carrera. Mientras tanto, Rodrigo descubrió que la vida después del heroísmo era sorprendentemente complicada. Los medios de comunicación no lo dejaban en paz. Reporteros aparecían regularmente en su pequeño departamento de 2 habitaciones en un barrio modesto, buscando entrevistas exclusivas y detalles íntimos de su vida. Programas de televisión matutinos lo invitaban como invitado especial, ofreciéndole compensación económica que superaba su salario mensual. Él rechazaba todo sistemáticamente, prefiriendo la tranquilidad de su anonimato anterior. Pero había algo más perturbador que la atención mediática. Rodrigo comenzó a notar cosas extrañas. Un automóvil oscuro que parecía seguirlo desde el trabajo hasta su casa, llamadas telefónicas donde nadie respondía al otro lado de la línea, la sensación persistente de ser observado cuando caminaba por las calles familiares de su vecindario. Al principio, atribuyó estas percepciones a paranoia inducida por el estrés del incidente, pero su instinto, ese mismo instinto que había salvado la vida de Valeria, le decía que algo no estaba bien. El detective Salazar eventualmente citó a Rodrigo para una entrevista formal en la estación de policía. El mecánico se presentó durante su hora de almuerzo, aún vistiendo su overol manchado porque no había tenido tiempo de cambiarse. La sala de interrogatorios era exactamente como en las películas: paredes grises, mesa de metal, espejo unidireccional, una grabadora digital en el centro. «Queremos repasar nuevamente los eventos de esa tarde», comenzó Salazar, su tono cordial pero profesional. «Específicamente, necesito entender cómo detectaste el problema con el vehículo de la señora Mendoza». Rodrigo explicó pacientemente su rutina de inspección del sistema de ventilación del estacionamiento, cómo había detectado el olor inusual, su decisión de investigar la fuente y su descubrimiento de la fuga cerca del Ferrari. Lo que no mencionó, porque no había pensado en ello hasta ese momento bajo la presión del interrogatorio, era que había visto a alguien saliendo apresuradamente del estacionamiento aproximadamente 30 minutos antes del incidente. «¿Puede describirlo?», preguntó Salazar con renovado interés, inclinándose hacia adelante. Rodrigo cerró los ojos, tratando de reconstruir la imagen en su memoria. Había sido una figura masculina, mediana estatura, vestimenta oscura, usando una gorra de béisbol que ocultaba parcialmente su rostro. Había llevado una mochila pequeña en el hombro y caminaba con prisa pero sin correr, el tipo de velocidad que trataba de no llamar la atención, pero que revelaba urgencia subyacente. Un artista forense fue llamado para trabajar con Rodrigo en la creación de un retrato compuesto. Durante 2 horas, el mecánico trató de recordar cada detalle: la forma de la mandíbula, la distancia entre los ojos, el tipo de nariz. El resultado fue un boceto genérico de un hombre que podría ser cualquier persona en una ciudad de millones, pero era un punto de partida. Mientras tanto, en TechVision Industries, Valeria se enfrentaba a sus propios demonios. La junta directiva había convocado una reunión de emergencia para discutir las implicaciones del atentado contra su vida. Los accionistas estaban nerviosos. Un CEO que era objetivo de asesinato representaba un riesgo significativo para la estabilidad de la empresa. «Tal vez deberías considerar tomarte un tiempo», sugirió Harold Brennan, el miembro más veterano de la Junta, un hombre de 65 años con décadas de experiencia en el mundo corporativo, «hasta que esta situación se resuelva». La sugerencia enfureció a Valeria de una manera que sorprendió incluso a ella misma. «Dejar que quien intentó matarme también destruya lo que he construido. ¿Permitir que el miedo dicte mis decisiones empresariales?». Una semana después del incidente, Valeria tomó una decisión que sorprendió a todos en su círculo inmediato. Quería conocer personalmente a Rodrigo Paredes, más allá del breve intercambio traumático del día de la explosión.
Miranda intentó disuadirla, argumentando que el mecánico probablemente preferiría continuar con su vida normal sin recordatorios constantes del incidente. Pero Valeria insistió con una determinación que su asistente había aprendido a no cuestionar después de años de trabajar juntas. Rodrigo recibió la invitación con una mezcla de confusión e incomodidad. Una carta formal en papel membretado de Techvision Industries, entregada personalmente por un mensajero en su departamento, solicitaba su presencia para una cena privada en uno de los restaurantes más exclusivos de la ciudad. La invitación incluía una nota manuscrita de Valeria que decía simplemente: «Me gustaría agradecerle apropiadamente. Por favor, permítame este gesto». El mecánico consideró rechazar la invitación. Los restaurantes elegantes, las conversaciones formales con millonarias, todo ese mundo le resultaba ajeno y francamente intimidante. Pero algo en la sinceridad de esa breve nota manuscrita lo hizo reconsiderar. Quizás la mujer necesitaba cerrar este capítulo de su vida, procesar el trauma de manera constructiva, y él, a pesar de su naturaleza reservada, entendía la importancia del cierre emocional. La noche de la cena, Rodrigo se presentó vistiendo su única camisa formal, un poco desgastada pero limpia y planchada, combinada con pantalones oscuros que reservaba para funerales y bodas. Se sentía completamente fuera de lugar mientras el valet parking tomaba las llaves de su viejo Chevy sedán, un vehículo que contrastaba dramáticamente con los Mercedes y Porsches que ocupaban el estacionamiento del restaurante. Valeria ya estaba esperando en una mesa privada cuando Rodrigo fue escoltado al interior por el maître. Ella vestía de manera más casual que en su encuentro anterior, un suéter de cuello alto color crema y pantalones oscuros, su cabello recogido en una cola de caballo simple. Por primera vez, Rodrigo la vio no como una millonaria poderosa, sino como una persona real que había pasado por una experiencia traumática. Los primeros minutos fueron incómodamente formales. Valeria agradeció nuevamente su intervención. Rodrigo minimizó nuevamente su rol, ambos navegando el territorio desconocido de una conversación que trascendía las barreras sociales obvias entre ellos. Pero gradualmente, mientras la comida progresaba y el ambiente se relajaba, comenzaron a surgir conversaciones más genuinas. Valeria habló sobre su empresa, no con el orgullo usual de sus logros, sino con una vulnerabilidad sorprendente sobre el costo personal de su éxito. Describió las noches sin dormir, las decisiones imposibles entre ética y beneficio económico, la soledad que venía con estar en la cima de una industria despiadada. Rodrigo escuchaba sin juzgar, ofreciendo ocasionalmente perspectivas simples pero profundas desde su propio mundo de trabajo manual y valores tradicionales. Mi padre solía decir que un hombre se mide por cómo trata a las personas que no pueden hacer nada por él, compartió Rodrigo durante un momento particularmente reflexivo. En el taller todos somos iguales. No importa si conduces un Ferrari o un taxi, tu automóvil merece el mismo respeto y cuidado. Esas palabras resonaron en Valeria de manera inesperada. En su mundo, las personas eran constantemente evaluadas por su utilidad potencial, su valor estratégico, su capacidad para avanzar objetivos empresariales. La idea de tratar a todos con respeto igual, independientemente de su estatus o utilidad, era revolucionaria en su contexto, aunque Rodrigo la presentaba como simple sentido común, heredado de su padre. La conversación eventualmente derivó hacia el incidente mismo. El detective Salazar había compartido con ambos actualizaciones limitadas de la investigación. Las cámaras de seguridad habían capturado imágenes borrosas de un hombre que coincidía parcialmente con la descripción de Rodrigo, pero la calidad era insuficiente para identificación definitiva. El análisis forense del dispositivo incendiario revelaba
que los componentes eran comunes y fácilmente adquiribles, sin pistas útiles sobre el origen o el comprador. ¿Tiene alguna idea de quién podría haberlo hecho?, preguntó Rodrigo directamente, una pregunta que otros habían formulado con más diplomacia, pero menos sinceridad. Valeria exhaló lentamente, su expresión revelando la fatiga emocional que las últimas semanas habían acumulado. Tengo demasiadas ideas. Ese es el problema. He tomado decisiones difíciles que afectaron negativamente a muchas personas. Algunas merecidas, otras tal vez no tanto. Compartió entonces historias que nunca había verbalizado antes. El empleado que había despedido justo antes de Navidad por bajo rendimiento, sin considerar que tenía una familia que dependía de él. La empresa pequeña que había aplastado mediante tácticas legales pero moralmente cuestionables, porque representaba competencia emergente. El inversionista cuyas propuestas había rechazado públicamente, humillándolo frente a sus socios. Rodrigo escuchaba sin interrumpir, pero su expresión revelaba algo que Valeria no había esperado. No era juicio, sino comprensión compasiva. Los días siguientes marcaron el inicio de algo inusual. Una amistad genuina que desafiaba todas las convenciones sociales y expectativas lógicas. Valeria comenzó a visitar el taller mecánico del sótano durante sus descansos, algo que sorprendió profundamente a todos los empleados de mantenimiento. La millonaria CEO, sentándose en un banco de trabajo manchado de aceite, observando a Rodrigo diagnosticar problemas de motor mientras explicaba pacientemente los fundamentos de la mecánica automotriz. Para Valeria, esas visitas representaban un escape del estrés constante de dirigir una empresa multimillonaria bajo la sombra de un intento de asesinato sin resolver. En el taller, las conversaciones eran directas y honestas, sin agendas ocultas ni política corporativa. Rodrigo no la trataba como una figura poderosa que debía ser impresionada o manipulada. Simplemente hablaba con ella como hablaría con cualquier persona que mostrara interés genuino en su trabajo. Miranda observaba este desarrollo con preocupación creciente. «No es apropiado», le advirtió a su jefa durante una reunión matutina. «La gente está empezando a hablar. Las redes sociales ya están especulando sobre la naturaleza de su relación». Valeria rechazó las preocupaciones con un gesto de la mano. «Que hablen». Por primera vez en años, tengo una conversación real con alguien que no quiere nada de mí más que mi compañía. Pero las advertencias de Miranda no eran completamente infundadas. Fotografías de Valeria entrando y saliendo del taller mecánico comenzaron a circular en blogs de chismes empresariales y redes sociales. Los titulares especulativos variaban desde lo romántico hasta lo ridículo. Millonaria tecnológica se enamora de su salvador humilde y, de Ferrari a overol, la transformación inesperada de Valeria Mendoza. Rodrigo también enfrentaba su propia versión de escrutinio público. Sus compañeros de trabajo lo molestaban constantemente sobre su novia millonaria. Bromas que él toleraba con paciencia, pero que secretamente lo incomodaban. Su madre, doña Esperanza, tenía opiniones más serias. Durante una visita dominical para la comida familiar, ella expresó sus preocupaciones maternales sin filtro. «Esa mujer viene de un mundo diferente, mijo», advirtió, mientras servía pozole humeante en platos de cerámica pintada a mano. «Las personas como ella no construyen relaciones reales con personas como nosotros. Cuando se canse de jugar a la humildad, regresará a su mundo de lujos y tú quedarás lastimado». Las palabras de su madre resonaban con verdades que Rodrigo había estado evitando considerar. Él no era ingenuo. Entendía que cualquier conexión genuina con Valeria enfrentaría obstáculos casi insuperables creados por diferencias de clase, educación y experiencias de vida. Pero había algo en la vulnerabilidad auténtica que ella mostraba durante sus conversaciones en el taller que le hacía creer que tal vez,
Solo tal vez, esta conexión trascendía esas barreras tradicionales. Mientras tanto, la investigación del detective Salazar había llegado a un punto crítico. El análisis detallado de registros financieros de Tech Vision Industries reveló transferencias sospechosas, pequeñas cantidades de dinero desviadas sistemáticamente a lo largo de 18 meses hacia cuentas offshore imposibles de rastrear completamente. El patrón sugería corrupción interna sofisticada, posiblemente vinculada al intento de asesinato. Salazar convocó a Valeria para una reunión urgente en la estación de policía. Las noticias que compartió eran perturbadoras. Las evidencias apuntaban hacia alguien dentro de la organización, alguien con acceso privilegiado a sistemas financieros y conocimiento detallado de las rutinas de Valeria. La lista de sospechosos se había reducido a un círculo pequeño de ejecutivos de alto nivel y personal de confianza que habían trabajado junto a ella durante años. La traición duele más cuando viene de cerca, comentó Salazar, con un tono que mezclaba profesionalismo con empatía genuina. Pero necesitamos que revise cuidadosamente a cada persona en esta lista y nos diga quién tendría tanto motivo como oportunidad. Valeria estudió los nombres impresos en la hoja que le había entregado el detective. Cada uno representaba años de colaboración, proyectos compartidos, celebraciones de éxitos empresariales. La idea de que alguno de ellos hubiera planeado su muerte mientras sonreía en reuniones de junta y brindaba en cenas corporativas la llenaba de una rabia fría que amenazaba con consumirla. Esa noche, Valeria manejó su BMW blindado directamente al pequeño departamento de Rodrigo, sin avisar, sin guardaespaldas, necesitando desesperadamente hablar con la única persona que sentía que podía confiar completamente. Cuando el mecánico abrió la puerta y vio su expresión devastada, no hizo preguntas. Simplemente la dejó entrar y preparó café mientras ella se desmoronaba emocionalmente en su modesto sofá. Construí mi empresa creyendo que la lealtad se ganaba con salarios generosos y oportunidades de crecimiento, confesó Valeria entre sollozos que había reprimido durante semanas. Pero alguien que alimenté, que enriquecí, que confié como familia, planeó meticulosamente mi muerte. Rodrigo se sentó a su lado, ofreciendo su presencia silenciosa como consuelo. Él no tenía palabras sabias sobre traición corporativa o maquinaciones empresariales. Su mundo era más simple, más directo, pero entendía el dolor de la traición a nivel humano fundamental. Mi padre me enseñó que la integridad no se compra, dijo finalmente Rodrigo, su voz suave pero firme. Las personas muestran su verdadero carácter cuando creen que nadie está observando. Usted descubrirá quién es el traidor no por lo que dicen, sino por lo que hacen cuando piensan que están a salvo. Esas palabras, aunque simples, proporcionaron a Valeria una perspectiva que había estado faltando. Había estado buscando motivos complejos y conspiraciones elaboradas, cuando tal vez la respuesta estaba en patrones de comportamiento más sutiles y reveladores. Valeria y el detective Salazar diseñaron un plan arriesgado pero potencialmente efectivo. Anunciarían públicamente que la investigación había llegado a un callejón sin salida, que los investigadores habían agotado todas las pistas, y cerrarían oficialmente el caso como intento de asesinato sin resolver. La esperanza era que el perpetrador, creyéndose a salvo, cometería un error o revelaría algo incriminatorio. La implementación del plan requería actuación convincente. Valeria convocó una reunión de toda la empresa en el auditorio principal de Tech Vision Industries, un espacio moderno con capacidad para 500 personas. Los empleados se reunieron con expresiones mixtas de curiosidad y preocupación, conscientes de que la situación reciente había afectado profundamente la moral corporativa. Quiero abordar directamente los eventos de hace 3 semanas, comenzó Valeria, su voz proyectándose con claridad a través del sistema de sonido de alta calidad.
Hubo un intento contra mi vida que afortunadamente fue frustrado por la valentía de un miembro de nuestro equipo de mantenimiento. Los ojos de varios empleados se desviaron hacia donde Rodrigo estaba de pie al fondo del auditorio, incómodo con la atención, pero presente a petición expresa de Valeria. Ella continuó explicando que la investigación policial había concluido sin identificar al responsable, que las autoridades habían decidido cerrar el caso activo debido a falta de evidencia concluyente. Sin embargo, no permitiré que esto defina nuestro futuro, declaró Valeria con determinación renovada. TechVision Industries continuará creciendo, innovando y liderando nuestra industria. No daremos a quien intentó esto la satisfacción de vernos debilitados. El discurso fue recibido con aplausos entusiastas, pero Valeria y Salazar observaban cuidadosamente las reacciones individuales. Cámaras de seguridad estratégicamente posicionadas capturaban expresiones faciales y lenguaje corporal de cada persona en el auditorio, material que sería analizado meticulosamente por expertos en comportamiento. Durante los días siguientes, Valeria implementó la segunda fase del plan: reuniones individuales con cada ejecutivo de alto nivel bajo el pretexto de revisar estrategias futuras, pero realmente diseñadas para provocar respuestas reveladoras. Cada reunión era sutilmente diferente, con información específica compartida estratégicamente para crear una red de verificación cruzada. Fue durante la reunión con Sebastián Aguirre, el director de operaciones que había trabajado en TechVision durante 8 años, cuando ocurrió el primer quiebre notable. Valeria mencionó casualmente planes de expandir las operaciones internacionales hacia mercados específicos, información falsa que solo ella y el detective Salazar conocían. Sebastián reaccionó con entusiasmo calculado, pero sus ojos revelaron algo más: reconocimiento, como si esta información confirmara algo que ya sospechaba o esperaba. 24 horas después, los sistemas de monitoreo de inteligencia policial detectaron comunicaciones encriptadas desde una dirección IP vinculada al departamento de Sebastián hacia una cuenta offshore previamente identificada en la investigación de desfalco. El contenido de las comunicaciones era técnicamente legal, pero sospechosamente específico sobre operaciones internas de TechVision. Salazar ordenó vigilancia intensificada de Sebastián. Durante los 3 días siguientes, detectives encubiertos documentaron sus movimientos: reuniones en cafeterías con individuos no identificados, visitas a cajas de seguridad bancarias, comportamiento generalmente consistente con alguien preparándose para una acción significativa o huida potencial. El quiebre final llegó de manera inesperada. Rodrigo, continuando sus rutinas normales en el taller mecánico, notó a Sebastián visitando el estacionamiento fuera de sus horas laborales habituales. El mecánico, ahora hipersensible a comportamientos anormales después del incidente, decidió observar discretamente. Sebastián inspeccionaba vehículos de otros ejecutivos, específicamente aquellos que tendrían reuniones importantes fuera de las instalaciones próximamente. Rodrigo inmediatamente contactó al detective Salazar, quien movilizó un equipo de vigilancia completo. Esa misma noche, cámaras de seguridad capturaron a Sebastián accediendo al garaje de estacionamiento usando credenciales de acceso que técnicamente no correspondían a su nivel de autorización. Las grabaciones mostraban claramente cómo se acercaba al vehículo de Harold Brennan, el miembro veterano de la junta directiva, y pasaba varios minutos aparentemente inspeccionando el compartimento del motor. La policía decidió intervenir antes de que ocurriera otro potencial atentado. Un equipo SWAT rodeó la residencia de Sebastián a las 5 de la mañana siguiente. La resistencia fue mínima. El ejecutivo abrió la puerta ya vestido, una maleta preparada junto a la entrada,
como si hubiera estado esperando este momento inevitable. El interrogatorio subsiguiente reveló una historia de ambición frustrada y resentimiento acumulado. Sebastián había sido considerado como potencial sucesor de Valeria años atrás, antes de que ella decidiera que su enfoque de negocios era demasiado agresivo y éticamente cuestionable. Había sido relegado a director de operaciones, una posición poderosa, pero no la cima que él creía merecer. La revelación de que Sebastián Aguirre era el responsable del intento de asesinato envió ondas de shock a través de TechVision Industries. Los empleados procesaban la traición con expresiones de incredulidad. Muchos habían trabajado directamente bajo Sebastián, habían celebrado con él, habían confiado en su liderazgo. La idea de que alguien tan integrado en la cultura corporativa pudiera albergar tal malicia era profundamente perturbadora. Valeria convocó otra reunión de toda la empresa, esta vez para abordar la verdad completa. Explicó cómo Sebastián había desviado fondos sistemáticamente durante meses para financiar el atentado, cómo había contratado a un especialista en explosivos con conexiones criminales, cómo había planeado meticulosamente cada detalle para que pareciera un accidente mecánico simple. Su plan habría funcionado perfectamente si no fuera por la intervención inesperada de Rodrigo. Este incidente me ha enseñado lecciones dolorosas sobre confianza, lealtad y los costos invisibles del éxito, confesó Valeria ante el auditorio lleno. Construí esta empresa enfocándome exclusivamente en resultados financieros y crecimiento empresarial, sin considerar suficientemente la cultura humana que creaba. Anunció entonces cambios estructurales significativos en TechVision Industries. Implementarían programas de salud mental y apoyo emocional para empleados. Establecerían canales de comunicación anónimos para reportar preocupaciones éticas y reestructurarían los incentivos corporativos para valorar colaboración sobre competencia despiadada. Los cambios eran revolucionarios para una empresa tecnológica de su tamaño y alcance. Pero el anuncio más sorprendente vino al final de la reunión. Valeria nombraría a Rodrigo Paredes como asesor especial de cultura corporativa, una posición creada específicamente para traer perspectivas desde fuera del mundo ejecutivo tradicional. La sala estalló en murmullos de sorpresa y escepticismo. Rodrigo, quien había sido informado de esta decisión apenas horas antes, permanecía de pie junto a Valeria con expresión de profunda incomodidad. Él había protestado vigorosamente contra la idea, argumentando que no tenía educación formal en administración empresarial, que no entendía las complejidades de dirigir una corporación multinacional, que su experiencia se limitaba a motores y transmisiones. Precisamente por eso necesito su perspectiva, había respondido Valeria cuando le propuso la posición. Usted ve el mundo a través de valores fundamentales que yo había olvidado. Integridad, servicio genuino, el valor de cada persona independientemente de su posición. Eso es exactamente lo que esta empresa necesita. Los días siguientes fueron caóticos mientras Rodrigo intentaba navegar su nueva realidad. Le asignaron una oficina en el 10º piso, un espacio moderno con ventanas panorámicas que se sentía más como una jaula dorada que un lugar de trabajo. Asistió a reuniones donde el lenguaje corporativo sonaba como un idioma extranjero, donde estrategias empresariales se discutían con terminología que necesitaba ser traducida constantemente. Miranda, quien inicialmente había sido escéptica sobre el nombramiento, se convirtió inesperadamente en su aliada. Ella reconocía que Rodrigo poseía algo intangible pero valioso, autenticidad genuina que resonaba con empleados de todos los niveles. Comenzó a coordinarse con él para desarrollar iniciativas que combinaran su perspectiva única con realidades operacionales prácticas. Una de sus primeras propuestas fue revolucionaria en su simplicidad: implementar viernes de taller, donde ejecutivos de alto nivel pasarían mediodía trabajando junto a personal de mantenimiento, limpieza
y servicios. La resistencia inicial fue predecible, pero Valeria respaldó la iniciativa completamente, participando ella misma en la primera sesión. La imagen de la CEO millonaria ayudando a cambiar aceite de motor, sus manos manchadas de grasa, mientras Rodrigo explicaba los fundamentos del mantenimiento vehicular, se volvió viral en redes sociales. Los comentarios variaban desde admiración hasta cinismo sobre oportunidades fotográficas calculadas, pero para Valeria, la experiencia fue genuinamente transformadora. Por primera vez en años, trabajaba con sus manos en tareas físicas tangibles, con resultados inmediatos y medibles. No había reportes financieros complejos o estrategias de mercado abstractas, solo el desafío directo de remover un filtro de aceite obstinado y la satisfacción simple de completar una tarea manual bien hecha. Durante uno de esos viernes, mientras Valeria luchaba con una llave de tuercas particularmente difícil, Rodrigo compartió una anécdota sobre su padre. Don Ernesto solía decir que podías juzgar el verdadero carácter de una persona por cómo trataba herramientas prestadas. Si las devolvían limpias y en mejor condición que cuando las recibieron, eran personas de valor. Esa filosofía simple resonó profundamente con Valeria. Comenzó a aplicar el mismo principio metafóricamente a sus operaciones empresariales. Estaba dejando cada situación, cada relación comercial, cada interacción con empleados mejor de como la encontró. La respuesta honesta frecuentemente era no, y esa realización la impulsaba a seguir transformando no solo su empresa, sino su propio enfoque de liderazgo. Doña Esperanza, la madre de Rodrigo, visitó las oficinas de TechVision una tarde para traerle almuerzo casero a su hijo. Su presencia causó revuelo entre los empleados acostumbrados a comidas caras de restaurantes gourmet. La mujer de 62 años, con cabello gris recogido en un moño tradicional y delantal floreado, navegó los pasillos corporativos con la misma confianza con que navegaba su propia cocina. «Así que tú eres la muchacha que casi muere», dijo doña Esperanza al conocer finalmente a Valeria, sin ceremonia ni respeto excesivo por su posición. «Mi hijo te salvó, porque así lo criamos, a ayudar cuando alguien necesita ayuda, sin importar quién sea». Valeria, acostumbrada a interacciones formales y cuidadosamente estructuradas, encontró la franqueza directa de la mujer refrescantemente honesta. Terminaron conversando durante más de una hora sobre vida, familia, valores y el peso de responsabilidad. Una conversación que Valeria valoró más que docenas de reuniones ejecutivas formales. 6 meses después del intento de asesinato, TechVision Industries era casi irreconocible internamente, aunque externamente continuaba dominando su sector de mercado. Los cambios culturales implementados bajo la influencia de Rodrigo habían transformado fundamentalmente cómo la empresa operaba. La rotación de personal había disminuido dramáticamente. Las encuestas de satisfacción laboral mostraban mejoras récord y, sorprendentemente, la productividad había aumentado en lugar de disminuir, como algunos ejecutivos tradicionalistas habían temido. Valeria se había transformado también. Continuaba siendo una líder empresarial formidable, pero ahora equilibraba su agresividad competitiva con consideración genuina por el impacto humano de sus decisiones. Implementó políticas de transparencia salarial, estableció fondos de emergencia para empleados enfrentando crisis personales y creó programas de mentoría que conectaban ejecutivos con trabajadores de niveles operacionales. Rodrigo, por su parte, había encontrado un equilibrio entre sus dos mundos. Mantenía su oficina en el 10º piso, pero pasaba al menos 2 días cada semana trabajando en el taller mecánico del sótano, insistiendo en que ese contacto con trabajo manual era esencial para mantener su perspectiva fundamentada. Los empleados apreciaban su accesibilidad. Podían acercarse a él con preocupaciones sin las barreras intimidantes de jerarquía corporativa tradicional.
La relación entre Valeria y Rodrigo había evolucionado hacia algo profundo que desafiaba etiquetas simples. No era exactamente romance, aunque había innegable conexión emocional y atracción mutua. No era simplemente amistad, aunque compartían confidencias y vulnerabilidades que trascendían lo profesional. Era una asociación genuina, construida sobre respeto mutuo, valores compartidos y el vínculo peculiar formado cuando una persona literalmente salva la vida de otra. Los medios de comunicación continuaban especulando sobre la naturaleza exacta de su relación, pero tanto Valeria como Rodrigo habían aprendido a ignorar el ruido externo. Lo que tenían funcionaba para ellos, y eso era suficiente. El juicio de Sebastián Aguirre se llevó a cabo en un tribunal lleno de periodistas y espectadores curiosos. Las evidencias presentadas por la Fiscalía eran abrumadoras. Registros financieros documentando el desfalco, comunicaciones encriptadas revelando su conexión con el especialista en explosivos contratado, análisis forense del dispositivo incendiario vinculándolo directamente a materiales adquiridos usando fondos desviados. Valeria asistió a cada día del juicio, una decisión que Miranda había cuestionado dado el estrés emocional involucrado. Pero la millonaria sentía que debía estar presente, que necesitaba enfrentar directamente la traición y encontrar alguna forma de cierre. Rodrigo la acompañó silenciosamente, su presencia ofreciendo apoyo sin necesidad de palabras. Durante su testimonio, Sebastián finalmente reveló sus motivaciones completas. No era simplemente ambición profesional frustrada, era un resentimiento más profundo hacia lo que él percibía como el privilegio no merecido de Valeria. Ella venía de una familia acomodada que le había proporcionado educación en las mejores universidades, conexiones iniciales para lanzar TechVision, una red de seguridad financiera durante los primeros años difíciles de la empresa. «Tú nunca tuviste que luchar realmente», escupió Sebastián durante un momento particularmente intenso del testimonio. «Todo te fue entregado en bandeja de plata, mientras personas como yo tuvimos que rasguñar y arañar cada oportunidad. Y aún así, tú te llevas todo el crédito, toda la gloria». Sus palabras impactaron a Valeria de manera inesperada. Había verdad incómoda mezclada con la justificación distorsionada de sus acciones criminales. Ella había tenido ventajas significativas que frecuentemente minimizaba o ignoraba completamente al contar su historia de éxito personal. El jurado deliberó durante menos de 4 horas antes de regresar con veredictos de culpabilidad en todos los cargos. Intento de asesinato, desfalco corporativo, conspiración criminal. Sebastián fue sentenciado a 25 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional durante al menos 15 años. Mientras era escoltado fuera del tribunal, sus ojos se encontraron una última vez con los de Valeria, y ella vio no odio sino agotamiento profundo, el colapso de un hombre que había apostado todo y perdido completamente. Esa noche, Valeria y Rodrigo se sentaron en el taller mecánico ahora silencioso después del horario laboral. Ella había traído una botella de tequila añejo y 2 vasos, necesitando procesar el día de una manera simple y directa. Mientras bebían en silencio cómodo, rodeados por herramientas y el olor familiar de aceite y metal, Valeria finalmente verbalizó pensamientos que había estado evitando. Él tenía razón en algunas cosas, admitió, su voz apenas audible sobre el zumbido distante de sistemas de ventilación. Yo tuve ventajas que nunca reconocí plenamente. Construí mi narrativa de éxito sobre la idea de que todo fue mérito personal, cuando la verdad es más compleja. Rodrigo consideró sus palabras cuidadosamente antes de responder. Tener ventajas no invalida tus logros. Lo que importa es qué haces con las oportunidades que recibes. Usted construyó algo real y valioso. Que haya tenido ayuda al inicio no cambia eso, pero tampoco me da derecho a ignorar cómo ese privilegio moldeó mi camino.
respondió Valeria. Voy a establecer un fondo de becas para estudiantes de comunidades desfavorecidas que quieran estudiar tecnología. No como caridad, sino como reconocimiento de que el talento existe en todas partes, pero las oportunidades no. Esa decisión fue solo una de varias iniciativas que Valeria comenzó a implementar, transformando su riqueza personal de un símbolo de logro individual a una herramienta para crear oportunidades más equitativas. Vendió su penthouse excesivamente lujoso y se mudó a un apartamento más modesto, donando la diferencia a organizaciones educativas y programas de capacitación vocacional. Los cambios no pasaron desapercibidos. Algunos en su círculo social anterior la criticaban por performance de humildad, sugiriendo que sus acciones eran calculadas para mejorar imagen pública después del escándalo. Pero Valeria había dejado de preocuparse por esas opiniones. Por primera vez en su vida adulta, sus decisiones estaban guiadas por valores internos en lugar de validación externa o métricas de éxito convencionales. Un año después del día que cambió todo, TechVision Industries organizó un evento especial que ninguna empresa tecnológica había intentado antes. Una celebración conjunta que honraba no solo logros empresariales, sino las personas que mantenían la organización funcionando diariamente. El evento se realizó no en un hotel de lujo, sino en el almacén principal de la empresa, transformado temporalmente en un espacio de celebración que mezclaba elegancia con autenticidad trabajadora. Personal de limpieza, técnicos de mantenimiento, conductores de mensajería, todos fueron invitados e igualmente honrados junto a ejecutivos y líderes de departamento. Valeria había insistido en que cada empleado, desde el CEO hasta el trabajador más nuevo de medio tiempo, recibiera exactamente el mismo bono financiero como reconocimiento de contribución colectiva al éxito de la empresa. Durante el discurso principal, Valeria compartió su historia completa: el intento de asesinato, la salvación por parte de Rodrigo, el descubrimiento de la traición interna y la transformación personal y corporativa que siguió. Habló con vulnerabilidad sin precedentes sobre sus errores, sus privilegios no reconocidos, y como un mecánico con overol manchado de grasa, le había enseñado más sobre liderazgo verdadero que cualquier programa ejecutivo de universidad prestigiosa. Rodrigo Paredes me salvó la vida 2 veces, declaró Valeria, su voz resonando a través del almacén lleno. La primera vez fue física, arriesgando su propia seguridad para proteger a una extraña. La segunda fue más profunda. Me mostró que había perdido algo esencial mientras perseguía el éxito, que había olvidado los valores humanos fundamentales en mi búsqueda de logros empresariales. Rodrigo, sentado entre la multitud, vestido con una combinación híbrida de ropa formal y su familiar overol debajo como concesión a su identidad dual, se sonrojó visiblemente con la atención. Pero cuando Valeria le pidió que se uniera a ella en el escenario, caminó hacia adelante con la misma determinación tranquila que lo había impulsado a actuar hace un año. No soy bueno con discursos, comenzó Rodrigo honestamente, provocando risas comprensivas del público. Pero mi padre me enseñó que el verdadero éxito se mide por cómo tratas a las personas cuando no ganas nada haciéndolo. Esta empresa está cambiando porque la señora Mendoza tuvo el coraje de admitir que algo estaba roto y la humildad de aceptar ayuda desde lugares inesperados. El evento continuó con presentaciones musicales de empleados talentosos, comida auténtica preparada por trabajadores de cafetería que finalmente podían mostrar sus habilidades culinarias sin restricciones de presupuesto corporativo, y conversaciones genuinas que cruzaban todas las barreras jerárquicas tradicionales. Doña Esperanza había sido invitada como huésped de honor, y la mujer comandaba atención con su presencia mientras compartía historias sobre criar a Rodrigo con valores que priorizaban carácter sobre logro material. Cuando mi hijo tenía 10 años,
Me preguntó si éramos pobres, recordó con una sonrisa. Le dije, somos ricos en lo que importa, familia, integridad y la satisfacción de trabajo bien hecho. Esa filosofía simple resonaba ahora a través de toda la estructura de TechVision Industries. Los cambios implementados durante el año pasado habían creado un modelo corporativo que comenzaba a atraer atención internacional. Otras empresas tecnológicas estudiaban sus prácticas, consultores empresariales analizaban sus métricas, escuelas de negocios desarrollaban casos de estudio sobre su transformación cultural. Pero para Valeria y Rodrigo, lo más significativo era mucho más personal. Habían formado una asociación que trascendía clasificaciones convencionales, una conexión construida sobre experiencia compartida, respeto mutuo y el reconocimiento de que ambos se habían salvado mutuamente de versiones limitadas de sí mismos. Valeria había salvado a Rodrigo del anonimato que lo habría mantenido trabajando en el sótano hasta la jubilación sin reconocimiento de su sabiduría y perspectiva únicas. Le había dado voz y plataforma para influenciar positivamente la cultura de una organización entera. Rodrigo había salvado a Valeria no solo de muerte física, sino de una existencia vacía, midiendo valor humano exclusivamente por métricas financieras y logros empresariales. Le había recordado verdades fundamentales sobre lo que realmente importa en la vida. Mientras el evento concluía y los empleados comenzaban a dispersarse, Valeria y Rodrigo se encontraron de pie solos momentáneamente en el ahora tranquilo almacén. La decoración temporal brillaba suavemente bajo luces tenues, creando una atmósfera casi mágica. ¿Alguna vez imaginas qué habría pasado si no hubieras estado allí ese día?, preguntó Valeria en voz baja. Rodrigo consideró la pregunta seriamente. A veces, pero mi padre siempre decía que especular sobre caminos no tomados es desperdiciar energía que podríamos usar construyendo el camino que estamos recorriendo. Valeria sonrió, reconociendo la sabiduría simple pero profunda que había llegado a valorar tanto en el mecánico. Tu padre era un hombre sabio. Lo era, concordó Rodrigo, y estaría orgulloso de ver que sus enseñanzas alcanzaron más allá de nuestro pequeño taller familiar. Meses más tarde, TechVision Industries anunció una expansión revolucionaria. Establecerían centros de capacitación vocacional en comunidades desfavorecidas de toda América Latina, proporcionando educación gratuita en habilidades técnicas y mecánicas. Los programas serían dirigidos por maestros artesanos, como lo había sido don Ernesto Paredes, honrando su memoria mientras creaban oportunidades para la próxima generación. El primer centro sería nombrado Centro de Capacitación Vocacional don Ernesto Paredes, y su director fundador sería Rodrigo, quien finalmente encontraría un rol que combinaba perfectamente sus dos mundos: la sabiduría práctica del trabajo manual y la plataforma para impactar vidas a escala significativa. Valeria continuaría dirigiendo TechVision Industries, pero con una filosofía transformada que priorizaba impacto social junto a beneficios financieros. La empresa prosperó no a pesar de estos cambios, sino precisamente por ellos, demostrando que éxito empresarial y responsabilidad social no eran mutuamente exclusivos, sino complementarios cuando se implementaban auténticamente. La historia del mecánico que salvó a la millonaria se convirtió en leyenda corporativa, pero la verdadera historia era mucho más profunda. Era una narrativa sobre redención, transformación y el poder de valores fundamentales para cambiar no solo individuos, sino organizaciones enteras. Era un recordatorio de que el heroísmo a veces viene en overoles manchados de grasa, que la sabiduría puede encontrarse en lugares inesperados y que nunca es demasiado tarde para reconocer qué realmente importa.
Años después, cuando estudiantes de negocios estudiaran la transformación de TechVision Industries, debatirían sobre qué factor fue más crítico: las políticas implementadas, las métricas financieras, las estrategias de recursos humanos. Pero para aquellos que estuvieron presentes durante esos días transformadores, la respuesta era simple. Todo comenzó con un grito desesperado que detuvo un destino fatal y continuó con dos personas de mundos completamente diferentes eligiendo aprender uno del otro en lugar de permanecer aislados por barreras de clase y privilegio. «No entres al auto». Ese grito había resonado a través del estacionamiento hace años, salvando una vida e iniciando una cadena de eventos que transformaría miles más. Era un recordatorio de que los momentos más insignificantes pueden contener semillas de cambio extraordinario, que la valentía viene en formas inesperadas y que a veces el verdadero éxito se mide no por lo que acumulamos, sino por vidas que tocamos y perspectivas que transformamos. Valeria y Rodrigo permanecieron conectados a través de los años, su asociación única evolucionando con el tiempo, pero manteniendo siempre ese núcleo de respeto mutuo y gratitud compartida. Ella nunca olvidó que le debía su vida al instinto alerta de un mecánico humilde. Él nunca olvidó que ella le dio voz y plataforma para multiplicar las enseñanzas de su padre más allá de lo que don Ernesto podría haber imaginado. Y así, una explosión que debería haber terminado una vida, en cambio, encendió una transformación que tocaría miles, demostrando que a veces los finales que tememos son simplemente comienzos disfrazados, esperando ser reconocidos por aquellos con coraje suficiente para ver más allá del momento inmediato hacia posibilidades más profundas. El legado de ese día continuaría creciendo en cada estudiante graduado de los centros vocacionales, en cada empleado de TechVision tratado con dignidad genuina, en cada vida transformada por la comprensión de que el valor humano trasciende posición, riqueza o título. La historia del mecánico y la millonaria se convirtió en algo más grande que sus protagonistas individuales. Se convirtió en un recordatorio perdurable de que la humanidad compartida es más poderosa que cualquier división artificial que construimos entre nosotros. Si esta historia tocó tu corazón como tocó el mío, deja tu like para que más personas puedan conocer esta increíble jornada de superación. Suscríbete al canal para no perderte las próximas historias. Y cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás viendo y qué hora es allí en tu ciudad. Me encanta conocerlos.